Evangelio de Juan capítulo 5, hermanos. Vamos a estar leyendo un versículo, aunque voy a estar ocupándome de los 23 versículos que tiene parte de este capítulo. Pero vamos a leer nada más del capítulo 5, hermanos, el versículo 6. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Vamos a hablar, hermanos, en esta tarde acerca de lo indispensable por sobre lo necesario. Ese es el tema. Atender lo indispensable por sobre lo necesario. Hay una pregunta a este hombre que había estado paralítico y la pregunta le hace ver su condición, su necesidad, su miseria. Pero, ¿cuál sería la razón de esa pregunta? ¿Cuál era el problema real de este hombre? Porque si no podía caminar, le pregunta al Señor: ¿quiere ser sano? ¿Cuál sería el problema real, hermano? Usted tiene problemas, pero ¿cuál es el problema real de los problemas que tiene? Hay ocasiones que estamos viendo el problema, pero detrás del problema está el problema real. ¿Me entiende? Y no lo detectamos, no nos damos cuenta. Y aquí, hermanos, tenemos que llegar a lo indispensable. Hay cosas que son necesarias, pero no son indispensables. ¿Me entiende? Así es que teniendo lo indispensable es fundamental. Usted puede tener lo necesario, pero no, si le hace falta lo indispensable, no puede avanzar. Y es necesario atender lo indispensable por sobre lo necesario. El problema real que tenía este hombre, después de que es sanado, le dice: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga una cosa peor. 38 años enfermo. ¿Cuál era la raíz de su problema? Era el pecado. No peques más. Quiere decir que hace 38 años te vino esto por el pecado. Pero si vuelves a pecar, otra cosa peor puede venir a tu vida. No peques más. Cuando la Biblia se refiere al pecado, hermanos, usa la palabra hamartía. Quiere decir errar al blanco. Y la palabra en sí, en su significado, hermanos, se pierde etimológicamente. No le hallamos un sentido, errar al blanco. Pero cuando observamos la actitud del hombre, desde Adán, hermanos, tenemos un problema. Y como Adán tomó decisiones por sí mismo, Dios también establece leyes o principios para proteger al hombre. El hombre, después de que decide comer de aquel fruto y conocer el bien y el mal, quedó vulnerable, quedó expuesto. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un área espiritual, el hombre tiene un alma, el hombre tiene un cuerpo, y quedó expuesto por consecuencia de separarse de Dios. Solo en el Edén, con su creador, él tenía todas las garantías y la protección. Pero cuando el hombre se sale, es echado de aquel lugar, queda expuesto, queda vulnerable totalmente. ¿Me entiende? Totalmente. Y Dios busca la manera de preservarlo, de conservarlo, y le da leyes, le da mandamientos, le da preceptos, le da principios. Pero el hombre siempre hemos entendido que lo que Dios nos da es para fastidiarnos y no para preservar nuestras vidas. Ese es el problema que tenemos, hermanos. Y como la raíz de esto, hermanos, era el pecado, le decía yo hace un momento, etimológicamente, hamartía quiere decir errar al blanco. ¿Cómo se aplica esta palabra? ¿Cómo se da el significado? ¿Cómo podemos captarlo? Porque cuando el hombre empieza a tomar decisiones, cuando el hombre empieza a llevar su vida, la va a hacer a su manera, lejos de los principios, de los mandamientos de Dios, y se va por otro lado. Y en lugar de que su vida quede protegida, y en lugar de que el hombre esté expuesto a vulnerabilidad, hermano, el problema es que él hace las cosas a su manera. ¿Me entiende esto? A su manera. Y entonces el hombre empieza a errar al blanco. En lugar de tomar principios que le protejan, en lugar de tomar principios que le den vida, ¿qué hace el hombre? Se va por otro lado. Y entonces se aplica la palabra hamartía o pecado, que es errar al blanco. Y una vez que Dios establece sus principios y el hombre se va por otro lado, entonces empieza a brincar y usa la palabra transgredir, que es brincar una línea. Y cuando el hombre cuando continuamos con una idea contraria a los principios que nos protegen, cuando continuamos exponiéndonos, se genera una manera de pensar errada, diferente a la de Dios, y entonces se aplica la palabra iniquidad. ¿Me está oyendo? David en el Salmo 32 dijo: mientras yo no confesé mi iniquidad, ni mi pecado, ni mi rebelión, mis huesos se envejecieron, mi vigor se fue marchitando, mientras yo no declaré mi pecado. El hombre se le hizo para quedar en una protección con Dios y señorear aquí en la tierra. Pero el mismo hombre se salió de la protección de Dios. Y ahora nuestras decisiones son propias, hermanos. Erramos al blanco. ¿Qué nos dice la historia, hermanos? ¿Caín qué hizo? ¿Quién le dijo cómo ofrecer el sacrificio a Caín? ¿Le hizo caso a lo que Dios les había enseñado? No. Cuando Babel, ¿qué era lo que el hombre pensaba? Nos levantaremos, nos edificaremos un hombre aquí en la tierra. Y empezaron a hacer una torre hasta el cielo, querían llegar ellos. Todo nos salía a la bamba si no hubieran hecho una escalera grande y otra chiquita, ¿verdad? Ellos querían hacer las cosas a su manera, hermanos. Y ese ha sido el problema. En el Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice que se ponen en contra del Altísimo, dice el Salmo 2. ¿Qué es lo que hace el hombre de continuo en sus pensamientos? Ponernos en contra de los principios de vida que Dios nos ha dado.
Entonces es necesario entender, hermanos, y atender lo indispensable por sobre lo necesario. Y lo indispensable es aceptar esta palabra, hermanos, de errar al blanco, que se traduce en la Biblia como pecado. Y cuando vamos aquí al pasaje que acabamos de leer, hermano, aquí en Juan 5, se tiene que atender lo indispensable, hermanos, por la realidad del problema. La historia es esta. Si usted va a leer conmigo, vamos a estar leyendo, hermanos, del versículo 1 al 7. Lea conmigo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. No dice qué fiesta sería, todavía especulan mucho. Lo cierto es que subió. Había 3 fiestas en Israel que subía el pueblo a Jerusalén. Era una de ellas, por supuesto, porque subió a Jerusalén. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Cuál es la realidad del problema, hermanos? ¿Cuál era el problema de este hombre real? Les preguntaba hace un momento. Bueno, él pertenecía a la comunidad de los 5 pórticos del estanque de Betesda. ¿Cómo era esta comunidad? ¿Había qué? Ciegos, enfermos, paralíticos. La palabra que usa aquí para enfermos, hermanos, es jeros, y quiere decir seco, marchitos. Había gentes secas, marchitas. Esa era la comunidad. ¿Cómo se conducían en la comunidad? ¿Se ayudaban? No, hermanos. Yo creo que de ahí sacaron el dicho ese de que ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Dicen, Dios dijo. Dios nunca dijo eso. Aquel pobre paralítico no tenía quien lo metiera al agua. Cada quien hacía para sí mismo, ¿me entiende? Cada quien hacía para sí mismo. Esa era la comunidad de los 5 pórticos del estanque de Betesda. ¿Eran felices? Cuánta miseria había, ¿verdad? Pero estaban secos. Y a mí me llama mucho la atención. ¿Qué expectativas tenían todos ellos? Secos, marchitos, ciegos, enfermos. Esperaban señales. Dijo el paralítico, un ángel viene y mueve el agua, y cuando el agua se mueve, el primero que llega. Hay gente, hermanos, de la comunidad de los 5 pórticos del estanque de Betesda, que primero están esperando a ver qué pasa, a ver qué señales hay. Porque si no hay señales, no se mueven, no pueden. ¿Me entiende? Ellos están esperando, tienen su expectativa en otras gentes. A ver qué hacen otros por mí. Nadie va a hacer nada por ellos. Ellos están esperando la experiencia de otro para decir, ¿qué le pasó esto? Ojalá y a mí también me pase. Pero tampoco iba a pasar eso, hermanos. ¿Entiende? ¿Dónde tenían sus ojos puestos? ¿En personas? ¿En el agua, que hubiera una señal? ¿En la experiencia de alguien que les dijera cómo llegar primero o cómo lograr la sanidad? Amén. Esa era la comunidad de los 5 pórticos del estanque de Betesda. ¿Cuántos están ahí en esa comunidad? ¿Le gustaría pertenecer a esa comunidad? Viene la pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué era lo que estaba viendo aquel paralítico? ¿Hacia dónde veía? ¿Él veía el estanque? Él buscaba alrededor, veía gente, saber quién lo ayudaba. Entró Jesucristo. ¿Cuántos enfermos habría ahí? ¿Cuántos se fijaron que entró Cristo? Ninguno, ni el enfermo siquiera, porque él estaba viendo el agua, él estaba buscando, él estaba atento. Años tenía buscando aquello. Pero Jesucristo le desvía la mirada de todo donde él la ponía. ¿Cuál sería el problema de este hombre? ¿Sería su enfermedad? ¿Está entendiendo? El problema su preocupación no era que no podía caminar. Su preocupación era que no tenía quien lo moviera. Su preocupación era que él no iba a llegar a tiempo cuando el ángel viniera y el estanque el agua se moviera. ¿Y el problema real? Palabras de Cristo cuando le dice, has sido sanado, no peques más. No era ni la gente, ni el estanque, ni su enfermedad. Era el pecado que había en él. ¿Cuál es la raíz, hermano, de todas las cosas? ¿Qué debemos de atender entonces en forma indispensable antes que lo necesario? El pecado en nosotros. ¿Me entiende? Es una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que ver que es una realidad del problema. ¿Por qué? Por los efectos, hermanos. ¿Cuánta impotencia había en este hombre? Mucha. ¿Cuánta soledad? No había quien le ayudara. ¿Cuáles son los efectos, hermanos? Fíjese, hermano, cuando yo analizaba esto, muchos de nosotros tenemos una parálisis en el alma tremenda. ¿Me está oyendo? Y estamos esperando en otros a que otros hagan o cambien. Y ahí estamos batallando para pedir perdón o para perdonar. Batallamos para expresar amor. ¿Sí me están oyendo? No sabemos, hermano, porque estamos paralizados, estamos marchitos, estamos secos. Y esto es lo que está diciendo aquí. Había una comunidad de gente marchita. Esa es la palabra cuando usa la palabra enfermos, marchita, seca. Tenía su expectativa, su esperanza en gentes, en manifestaciones, en señales. No iba a pasar nunca nada, hermanos. Tenía mucho tiempo ahí. Pero cuando Cristo logra que Él pueda verlo, nosotros tenemos que, hermanos, quitar nuestra mirada de todo aquello, hermanos, que nos ha paralizado en la vida. Usted va a ver a la gente y va a decir, es que
Dice la psicología, se te reprimieron y te dañaron. No la estamos creyendo aquí todavía, ¿verdad? Es que me hicieron daño. Yo soy una víctima y hay un victimario. Mi papá, mi mamá, mis compañeros de la escuela. Dios hizo un milagro conmigo cuando era niño, hermanos. Me caí, se me cayeron estos 2 dientes. Me tumbaron en la escuela, era pavimento y ¡pum! Se me caen los 2 dientes. Así es que traía un portón grande. Y por mucho tiempo, sí les he comentado esto, que pasaba por una primaria, se ponían como 70 chiquillos a gritarme ahí en la malla ciclónica y me decían, ¡vampiro! 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 La primera semana yo iba caminando, hermano, y sentía el grito de todos así y el bullying de todos, hermano. Todavía no se usaba la palabra bullying en aquel tiempo, pero todos estaban sobre el vampiro. Y yo iba caminando y hasta la primera semana hasta me tropezaba y iba todo inseguro. Y yo me puse a reflexionar y dije, bueno, pues está bien, todos tienen dientes, yo ahorita no tengo, pues lo voy a presumir. Ninguno está como yo, ninguno. Yo puedo presumir que no tengo. Y la siguiente semana, duraron como un mes así gritándome, hermanos. Todos los días que pasaba la primaria, porque pasaba yo por esa primaria, y eran personas, muchachitos ahí del mismo barrio donde yo vivía. Y cuando yo pasaba, empezaron a decirme, ¡vampiro! La siguiente semana. Y entonces yo volteaba y les sonreía. Y hacía fiesta yo también. Y Dios me bendijo porque me salieron de más, hermanos. Más grande de lo normal, los 2 de adelante. Dije, bueno, pues primero me faltaban y Dios me dijo, ahí te va de más para que no te quejes. ¿Me entiende? Pero, ¿de quién dependemos nosotros? De Dios. Pero a veces nuestra expectativa está en la gente, hermano. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? Yo puedo decir, es que me traumaron cuando me decían vampiro. No, hermanos, ya no es tiempo de echarle la culpa a alguien. Vamos inválidos por la vida, hermanos. Sin capacidad, hermanos, de expresar emociones. Sin la capacidad, hermanos, de poder amar como se debe amar. Estamos a medias. Porque nuestras emociones están inválidas, hermano. No pueden hacer nada. Estamos viendo gentes. Estamos viendo acontecimientos, sucesos. Y pasamos años, hermano. No sabemos expresar. No sabemos abrazar. No sabemos tener un contacto, hermanos, afectivo. No lo sabemos. Y es una necesidad, hermano. Cuando eso pasa, estamos emocionalmente, hermanos, en el alma, paralizados. No sé qué causó nuestra parálisis, pero nos ha secado, nos ha marchitado. Estamos marchitos, ¿me entiende? Estamos marchitos. Nuestros razonamientos, hermanos, son viendo otras gentes, viendo sucesos. Nuestras emociones están lastimadas, están dañadas. Nuestra voluntad, hermano, está tan sensible, tan endeble. Tenemos un problema muy serio. Esos son los efectos reales, inválidos. En el Salmo 73, 21 dice, se llenó de amargura mi corazón, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Cuando el pecado ha llegado, hermanos, yo no quiero saber si usted hizo o si le hicieron. Porque si nos hicieron, guardamos cosas que nos paralizan para poder dar afecto. Si hicimos es porque también tal vez alguien nos hizo, o sencillamente nuestra propia naturaleza, hermanos, es así. Y luego hicimos y después no recibimos tampoco. Y lastimamos y dañamos. ¿Me entiende? Mi corazón, mi alma se llenó de amargura y mi corazón sentía ¿qué? Punzadas. Nuestros razonamientos, ¿cómo son, hermano? Los sentidos se atrofian. El salmista lo dijo, ¿verdad? Mis huesos se envejecieron. El razonamiento y los sentimientos se distorsionan porque empezamos a sentir en forma diferente, hermano. Y sentimos a través de los demás lo que otros hagan o no hagan, las cosas que pasen o que no pasan. Nuestro razonamiento y nuestros sentidos están distorsionados. La voluntad se afecta, pierde la dirección. No decidimos correctamente. Hermano, no distinguimos. El pecado y más pecado nos debilita. Amén. Nosotros vamos por la vida, hermanos, en forma independiente, inválidos emocionalmente para amar y expresar a las personas que están a nuestro alrededor, para pedir perdón. Pensamos en forma errada, no distinguimos y nuestra voluntad es una voluntad débil. ¿Cuál es el problema? El problema, hermanos, no queremos decir que es el pecado. Si alguien me dañó a mí, tengo que perdonar ya. No puedo estar justificando mis actitudes y mis acciones por lo que viví en el pasado ya. ¿Cuántos años tenía este pobre hombre? 38. Se había secado, estaba marchito y todavía seguía con los ojos puestos a ver en los demás, en expectativa, a ver quién hacía algo por él. Todavía seguía esperando que el agua se moviera, a ver qué señales pasan, a ver qué manifestaciones se ven, de manera que yo reciba algo. Cuando Jesucristo llega, atiende lo indispensable por sobre lo necesario y lo hace por la vigencia del problema del pecado que aún sigue morando dentro de nosotros, llevamos en el corazón. Amén. Siempre estaremos luchando, hermanos, con nuestra naturaleza. Somos pecadores perdonados. ¿O qué se cree usted, hermano? ¿Que es más que los demás? Dice la Biblia, nadie tenga más alto concepto de sí mismo. Piense conforme a la medida de fe. Amén. Vamos a leer los siguientes versículos para fundamentar lo que le estoy diciendo. Versículos del 10 al 13. La realidad de este hombre es que él tenía sus ojos puestos en otro lado. El problema de él, la raíz era el pecado. Pero Jesucristo le pregunta, ¿quieres ser sano? Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado el día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Y él respondió, el que me sanó
Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿Cuál es la vigencia de este problema? Es cuestionado por los religiosos. Hermano, tenemos la costumbre de cuestionar todo lo que Dios hace. Si no encaja en el comportamiento colectivo, lo cuestionamos. ¿Qué es el comportamiento colectivo? El sábado, toda la gente hacía las mismas cosas. Y cuando Jesucristo se pone a sanar a alguien, cuando Cristo empieza a manifestar su amor y su poder, que es más importante que las observaciones religiosas, las personas, Él dijo, el sábado es por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Pero ellos no veían la gloria de Dios, ellos nomás veían, infringiste, brincaste un mandamiento, es sábado. Pero lo veían caminar, aquel que por 38 años estuvo postrado, seco, marchito, lo ven caminar y todos están diciendo, oye, no, regrésate, es sábado. Hermanos, ¿cuál es la vigencia del problema? ¿Cuál es la vigencia? Tenemos un problema vigente ahorita todavía, hermanos. Está funcionando todavía. La raíz está todavía ahí, hermano. Es el pecado en nosotros. Hermano, siempre que Dios hace cosas grandes, aún en la obra de Dios, cuando está el elemento humano, tendemos siempre a distorsionar y a echar a perder las cosas. ¿Me está oyendo? La iglesia primitiva empezó muy bien, luego se institucionalizó y formó parte del gobierno. Si Constantino le dio ya parte, hermanos, en el imperio, y empezaron los nombramientos ya de autoridad. Y después vienen las cruzadas contra los moros, hermanos, y en el nombre de Dios mataban a diestra y siniestra, niños, mujeres. Y ahorita los musulmanes nos la están regresando también. Nosotros somos los infieles, somos Satán. Y uno de ellos los trabajan desde niños, hermano, y se pone una bomba en la barriga y se revienta y se lleva a los que estén cerca. Y lo hacen en el nombre de Dios de ellos, ¿verdad? De Alá. Alá no es Jehová, Alá es el Dios de ellos. Pero para ellos es la concepción teológica de la divinidad, Alá. Y nosotros en el nombre de Dios, hermano, también a la historia del cristianismo hemos hecho barbaridades. Estados Unidos trae el evangelio, pero ¿qué de la esclavitud? En la actualidad, Estados Unidos, hermanos, sí, se reconoce que de ellos, hermanos, se preocuparon por mandar el evangelio a muchos lugares. Pero ¿cuánta discriminación racial hay, hermanos? Ahorita en las negociaciones, ¿cómo se ve, hermano? Hacen lo que quieren con los países y como quieren. Y también nosotros, por las raíces que traemos de pecado, hermanos, nos hacemos que hacemos, ¿verdad? Y no hacemos. O sea que, hermano, el pecado es para gringos, para latinos, para negros, para amarillos, para rojos, para azules, para todos. La misma raíz es... El mal sigue vigente en todos. El apóstol Pablo terminó diciendo, tengo un problema, el mal sigue en mí. Lo que no quiero hacer, eso hago. Tengo una nueva naturaleza, pero también la naturaleza humana sigue en mí. Y tengo un problema. Y hasta que dice, hasta que salga de este cuerpo, ¿quién me librará de este cuerpo? Pero también dentro de nosotros habla de la ley del Espíritu, de la vida que Cristo ha depositado en nosotros, de la morada que ha hecho templo del Espíritu Santo en nosotros. Sigue vigente el problema. Este hombre es sanado, pero no ven la obra de Dios. ¿Qué es lo que ve la gente? ¿Qué es qué? No te es lícito. ¿Cómo andas cargando ahí tu camilla? No te es lícito. ¿Por qué lo haces? Hermanos, hay un comportamiento colectivo y es generado por el pecado. ¿Qué ha traído esto, hermanos? La corrupción que vemos, ese es el resultado, hermanos, el pecado. ¿Amén? Esa es la corrupción. Ahora, Cristo está mostrando por sobre el sábado su amor y su poder. Él se atendió la necesidad de este hombre. Los religiosos no. Nosotros, hermano, en ocasiones también nos desviamos. Nos olvidamos de la necesidad. ¿Me entiende? Es como la mamá cuando el niño que está ahí jugando tira la leche, derrama la leche. ¿Qué hace la mamá? ¿A poco no les hicieron a ustedes esas? Tirábamos la leche y luego se levantaban encolerizados los papás. ¡Muchacho, tarugo, te estoy diciendo, papá! Si sea un vaso de leche, hermano, se va a acabar el mundo. ¿Me entiende? Pero son reacciones. Son reacciones. El mal está en nosotros. La raíz sigue siendo la misma para todos, hermanos. El pecado. El niño que derrama la leche, como que la leche es más valiosa que lo que se le lastima al niño, ¿verdad? Se le dice y se le trata hasta de lo último y se le rebaja que no sirve para nada y no sé qué tantas cosas. Hombre, pues es un miserable vaso de leche para la marca que le va a dejar de toda su vida. ¿Me entiende? Pero era un comportamiento colectivo en aquel tiempo, hermanos, que aunque el hombre de 38 años ahora se levanta, no se fijan que se levanta y camina, se fijan que es el sábado y que está mal. ¿En qué se fija usted, hermano? ¿En qué nos fijamos cada uno? ¿En lo que está mal o en la necesidad? En la necesidad, hermanos. Tenemos que poner nuestros ojos. La raíz para todos es la misma. El Señor Jesucristo, aquella ocasión que iban a apedrear a la mujer, dijo, el que esté sin culpa, que arroje. Nos gusta mucho medir, hermanos, a todo mundo, pero no que nos midan. Y tenemos la misma raíz todos, hermanos. Dice el libro, no hay ni uno solo que sea justo. ¿Qué nos toca? Hablar de la misericordia, hablar del amor. Hay un problema vigente, hermanos. El pecado sigue vigente y sigue siendo la raíz de todos los problemas. Amén. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa. Urge un encuentro con Jesús. Curiosamente, había visto la manifestación de Jesús, pero no conocía a Jesús.
Nos falta conocer a Jesús. Hemos andado por lo espiritual en la orillita, hermanos. Yo les he dicho, hay un analfabetismo bíblico tan tremendo. Nos falta captar los principios bíblicos. Cada quien los maneja para acá, para allá, hermanos. Nos olvidamos. ¿Qué dijo uno de los profetas? Dice, me ha enseñado lo que debo hacer justicia, misericordia y ¿qué? Y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Perdemos la humildad muy fácil. En nombre de la espiritualidad. En nombre, ¿amén?, de la madurez. Un orgullo espiritual. Se pierde muy fácil, hermanos. Se encontró con Jesús. Cuando fue sanado, Jesucristo se fue por ahí y ella no supo, pero lo que recibió fue suficiente para dar razón. Oye, ¿por qué andas caminando? ¿Quién te sanó? El que me sanó me dijo que me levantara y tomara mi cama y me fuera a mi casa. ¿Y quién es? Pues no sé. Pero eso me dijo. Pero no se fijaban que iba caminando. No, pues no lo hagas porque es sábado. Dice, y en el templo se encontró con Jesús. ¿Amén? ¿Qué le dijo Jesús? Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga una cosa peor. Quiere decir que la raíz estaba vigente, el problema era el pecado. O sea, estaba expuesto a pecar, pero ten cuidado. Amén. Tienes que conocer. Tenemos que conocer más de Jesús. Él no le conocía. ¿Cuánto conoce usted de Jesús? ¿Cuánto conocemos de Jesús? No entendemos la raíz del problema, hermanos. No entendemos la necesidad del problema. Amén. El problema del problema llegó ante Jesús y recibió. Y nuevamente se van al ataque. Amén. Tenemos que entenderlo, lo urgente que es. Necesitamos conocerlo. Él se había mostrado, Él se había dado a conocer, pero aún tenían que conocerlo más. Muchos de nosotros hemos llegado a Jesús y Dios ha hecho un milagro, ha hecho algo en nosotros, pero vamos a reconocer, hermanos, aún no le conocemos bien. El apóstol Pablo al final decía, a fin de conocerle, dijo, ¿qué tanto conocemos del Señor? Amén. Cuando el Señor iba caminando sobre las aguas, Pedro le dijo, si tú eres, manda que yo vaya. Y Pedro empezó a caminar, hermano. Pero de pronto mira las olas y se empieza a hundir y tuvo que clamar al Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Hombre de poca. Yo me imagino a Josué cuando va a pasar el Jordán con los sacerdotes. El mar se había abierto con Moisés, pero ahora el Jordán se iba a abrir en una época en que el río iba crecido y tenía una extensión así. En el crecimiento del río así se expandía, era como de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. En esa época era época de lluvias y manda a los sacerdotes hacia adelante que pasen ellos con el arca, y la escritura dice que ellos llevando el arca empezaron y metieron los pies y se les mojaron. Yo creo que sintieron el agua a los tobillos y voltearon a ver a Josué. ¡Síganle! Siguieron ellos caminando con el arca y me imagino que les llegó a las rodillas y voltearon a ver a Josué. ¡Síganle! ¿Qué tanto conocemos al Señor, hermanos? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a hundir? ¿Nos vamos a inundar? ¿Nos va a agarrar un remolino? ¿Qué va a pasar? Síguele. Y siguieron caminando y para sorpresa de ellos, hermano, de pronto el Jordán se abrió. Y dice la Biblia, y aquel día el pueblo pasó en seco y las aguas del Jordán se abrieron. Hay ocasiones que Dios nos dice, síguele. Yo me estoy mojando, Señor, pero estoy sintiendo. Tú síguele. No entiendo. Tú síguele. Y parece que las cosas van a ser contrarias. Ya me imagino ellos con una mano nadando y con el otra acá. Dios no iba a permitir tal cosa, hermanos. El testimonio de Dios es el arca, el testimonio. Dios defiende solito su testimonio, no le iba a pasar nada, hermanos. Cuando regresó de los filisteos que le llevaban aquellos animales que se iba a caer, Usa quiso detenerle y cayó muerto. Dios no necesita que le ayuden, hermanos, en su testimonio. Necesitamos conocerle, hermanos. Urge atender lo indispensable de lo necesario por la oportunidad que se nos da de conocer a Jesús. Versículo 17 al 23, ahora leemos, hermanos. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¡Qué blasfemia! Para los religiosos esto era una blasfemia. Pero Jesucristo se estaba dando a conocer. Ya obró un milagro, se manifiesta. Ahora hay que conocerlo y Él se está presentando. Por estas palabras, dice, procuraban matarle y ya no lo soltaron hasta que le mataron. ¿Cuál era la blasfemia aquí, hermanos? Primero, el sábado. Segundo, que Él dijo, yo soy Dios. Y eso no pudieron perdonarlo. ¿Por qué fue juzgado el Señor, hermano? ¿Qué mal hallaron? Lo único que hallaron es que Él dijo que era Dios. Por eso lo juzgaron. ¿Y era mentira? No, era una realidad de Él es Dios. ¿Me entiende? Cuando hay un comportamiento colectivo, hermano, no encaja. El conocimiento de Dios, los razonamientos de Dios no encajan, hermano. El problema sigue siendo el pecado. Y ahora se encuentra otra vez con los religiosos, con los líderes. Y le reclaman al Señor por lo del sábado. Y es cuando Él dice, no, pues hasta ahora Padre trabaja. Si somos iguales, Él y yo. Fíjese, todas las
aseveraciones que hace Jesucristo, a veces nosotros no hallamos cómo explicar que Él es Dios. Él aquí lo está diciendo. Yo soy igual al Padre. Así como van a honrar al Padre, van a honrar al Hijo. El Padre da vida, yo también doy vida. El Padre me va a mostrar cosas grandes para que yo haga y ustedes se maravillen. El poder lo tengo yo porque el Padre me lo ha dado. Puedo resucitar los muertos. Era una blasfemia, hermanos, para los religiosos. Muchas cosas son locura. Amén. El problema de todos los males, hermanos, es el pecado. Ese es el problema. Este hombre necesitaba recibir espiritualmente una sanidad. Sí, tenía una necesidad física, pero el problema real, hermanos, no era la enfermedad física, era el pecado. Era el pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado, hermanos? El pecado, hermanos, decíamos hace un momento, distorsiona todos los sentidos, nos afecta, pero colectivamente, hermanos, corrompe, ¿me entiende? Trae violencia. ¿Cuántas cosas hay, hermano, en nuestras vidas que nos han paralizado? Vamos por la vida paralizados, hermanos, incapaces de manifestar. Sin la libertad, hermanos, que nuestras emociones, hermanos, salgan. De que les hagamos saber a otros y sentir lo importante que son. ¿Cuántas cosas nos han paralizado? ¿Por qué somos así, hermano? ¿Usted por qué es así? No diga que es Pedro Infante, ¿verdad? Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. No me falta que eso me diga, pero no es así, hermano. Ahí donde usted está es la suma de un pasado que está manifestándose en un presente. Y que si no lo modifica en un futuro, hermano, que Dios lo guarde. ¿Me oyó? Ahí donde estamos sentaditos, somos la suma de todo el pasado. Pero puede ser un pasado, hermano, donde lo indispensable se trate, donde nuestro pecado lo llevemos a la presencia de Dios, donde reconozcamos que todos los males ahí tienen su origen y que si nuestra manera de ser, hermano, ahora hay áreas en nuestra vida donde hemos estado paralizados. Y así vamos a caminar toda la vida, hermanos, paralizados, secos, marchitos, sin la capacidad de estar completos, hermano, plenos. ¿Me entiende? Tenemos que conocerlo. Esto no es un producto terminado porque es un proceso, hermano. El mal está vigente, el pecado sigue en nosotros. Y no se asombre, hermano, de nada, porque donde está el hombre, hermano, siempre se corrompe. Por muy buenas que sean las intenciones y los propósitos, hermano, nunca olvidemos de dónde nos ha levantado el Señor. Nunca olvidemos nuestra condición, hermano. El mal que está siempre vigente en nosotros. Pablo, él dijo, cuando yo se me olvida y me enaltezco, dijo, me sueltan al perro, ¿verdad? Le voy a platicar una anécdota de Polvorita, Toño Sánchez, cuando él se convirtió, desde que se convirtió, dice, la primera vez que escuché el evangelio que Dios me salvó, dice, en aquel tiempo usaban brillantina y él tenía una camisa blanca y un pantalón negro y estaban en un cuarto con piso de tierra y que Dios lo toca y se cae al suelo y empezó a hablar lenguas y él se revolcaba ahí. Imagínense, con la brillantina y la tierra y la camisa blanca, cómo se levantó. Dice, desde entonces yo le entré al gozo y él brincaba y danzaba. Pero una de las veces el de la guitarra que tocaba los cultos la puso ahí en el camino y él pasó y ¡zas! Metió el pie en la guitarra, hermano. Y se enojó. No, hijo, que no te fijas, lo que pasa es que eres escandaloso, Toño. Fíjate, y dice que le echaba mucho. Espérame, hermano, déjame, voy a la pizca y te voy a comprar tu guitarra, le decía. Ah, no, que me vas a andar comprando. Y empezó a juntar. Dice, acompañamos al pastor a las misiones, dice, y aquel no me hablaba, dice, pasó una semana y yo juntándole para la guitarra, dice, y no me hablaba. Íbamos por un camino allá, dice, en Tamaulipas, entre los algodonales, una brecha, íbamos caminando. Dice, iba un hombre en un caballo, dice, llevaba una vaca arriando y llevaba un perro, dice, amarrado. Y cuando la vaca cortaba vereda, dice, le soltaba rienda al perro, dice, el perro iba y le mordía las ancas y la metía al camino. Y cada vez que la vaca se salía, le soltaban al perro. Y dice que el pastor les dijo, a ver, Toño, a ver, ven, dijo, ¿vieron lo que pasó ahí? Dijo, ya perdónalo a este, te va a pagar. ¿O quieres que te suelten al perro como a la vaca? Tienes que perdonar si no te sueltan al perro. Él les platicaba esta noche, le dije, hermanos, tienen que perdonarse si no le sueltan al perro. El diablo pide permiso, hermano, para atacar a un hijo de Dios, pero si uno le da lugar, solito se lo otorga el permiso. Que yo no sé cuántas cosas, hermano, llevamos dentro. No podemos, hermano, por fuera podemos ser alguien, algo, pero ¿cuántas cosas hay dentro? Usted puede verme a mí. ¿Cuántas cosas estoy cargando dentro? Tengo que conocer al Señor y tengo que acudir y aferrarme a Él y decirle, Señor, sé propicio a mí, Señor. Y tengo que entregarle y tengo que rendirle porque hay una raíz en todos. El mal sigue en nosotros, hermano. Y no puedo olvidarme cuál es mi situación, mi naturaleza humana, pero también tengo que aprender a que la nueva vida tiene que salir, tiene que fluir, hermano. Tengo que conocer al Señor. Esa es nuestra condición, hermanos. Y Jesucristo ahora les está enseñando una cosa, una revelación tremenda, una lección tremenda. Dice, yo soy Dios, les dice. ¿Qué le parece las palabras cuando aquel pone sus ojos en Cristo y el milagro sucede? Le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es desafiado. Ya no estaba viendo el estanque, no estaba viendo a las personas, ahora estaba viendo a Cristo. Y el milagro sucedió. Usted tiene que ver a Cristo, hermano, de frente. Y tiene que tratar con la raíz del problema, hermano, que es el pecado. No peques más. 38 años estás padeciendo porque el pecado aquí te tiene. Y si vuelves a recurrir, otra cosa peor te puede venir, no solo aquí, sino en la eternidad. ¿Me entiende? Dios, hermano, quiere enfrentarse y encontrarse
con nosotros. ¿Cómo va a ir usted, hermano? Diciéndole, yo soy bueno, tengo mis conceptos religiosos, un comportamiento colectivo, todos van el domingo al culto, yo también. Todos traen la Biblia aunque sea en el celular, yo también, ¿verdad? Oh, todos ahí cuando están ahí cantan, pues yo también canto. Levantan las manos, pues a veces, pero aquí estoy. Amén. ¿Qué vamos a decirle al Señor? Yo tengo que decirle, Señor, sé propicio a mí, yo quiero conocerte. Y cuando veo al hermano, solamente voy a ver, hermanos, otra señal de su misericordia y de su gracia, obrando. No somos menos ni somos más que nadie, hermanos. Y es más, a lo mejor no somos mejores que los demás tampoco, si me está oyendo. Porque la raíz de nuestro mal es ese. Y eso nos lleva, hermanos, al orgullo. ¿Por qué manifestamos orgullo? Cuando alguien me hace algo que yo siento que no es digno, que yo no soy digno de aquel trato, me lleno de orgullo. Y digo, pues si aquel escupe, yo también sé escupir, ¿verdad? A ver, escupe, yo también. A ver, tú me haces esto, también te trato con el látigo de mi indiferencia. Primero es indiferencia, después es desprecio. ¿Cuántas cosas, hermanos, llevamos en el corazón? Tenemos que atender lo indispensable por sobre lo necesario. Lo indispensable, hermanos, no es el problema que usted dice tener, no es la solución a su problema. Lo indispensable es que vayamos al pecado y le digamos, Señor, como el hijo pródigo, yo he pecado contra ti. Pero yo creo que antes de orar por los demás tendríamos que considerarnos cada uno. ¿Sí me entiende? Tendríamos que considerarnos cada uno. ¿Por qué estoy orando por mi hermano? ¿Porque deseo que le vaya bien? ¿O porque siento que tengo la capacidad? Nadie, hermano, la tenemos. Tendríamos que recordar de dónde nos ha levantado el Señor, hermano. El principal problema que tenemos es el pecado. Tenemos que ir como el hijo pródigo. Yo he pecado contra ti y contra el cielo, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén, hermano. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano del alma, de tus emociones? ¿Quieres ser sano? Pues es un momento entonces ahora. Que la palabra llegue, que tú la escuches, que conozcas al Señor y que dejemos el comportamiento colectivo. Tenemos una idea religiosa, tenemos una idea bíblica, cada quien tiene una teología, hermano. Pero esa es una teología distante de la misericordia, hermanos, de la compasión. Es una teología a veces que no es humana, es religiosa, súper espiritual, de Superman. Dijo el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pedro, cuando en la pesca milagrosa le dijo al Señor, apártate de mí, le dijo que soy pecador. Fue lo que dijo Pedro. Dios quiere manifestarse a través de nosotros. Él quiere mostrar su amor, hermano, pese a el pensamiento y el razonamiento, y la actitud colectiva que hay en el medio donde estamos. Dios quiere hacerlo.